Después de 30 años de casado, mi matrimonio terminó de golpe. Fueron tiempos realmente difíciles, llenos de soledad y cambios que no esperaba. Afortunadamente, poco a poco fui encontrando la fuerza para reponerme, y parte de ese proceso de sanación incluyó cambiar de vivienda. Necesitaba un nuevo espacio donde no quedaran recuerdos de lo que había sido mi vida conyugal. Fue así que a mediados de diciembre del año 2010 llegué a vivir a un departamento ubicado al sur de la Ciudad de México. El lugar era muy cómodo y, la verdad, algo grande para mí, pero la ubicación estaba cerca de mi trabajo y el precio era perfecto, así que no lo dudé. Los primeros días fueron complicados. No estaba acostumbrado a pasar tantas horas solo, ni a tener tanto espacio para mí mismo, pero poco a poco fui encontrando mi ritmo y empezaba a sentirme más a gusto, aunque esta comodidad cambió de un día para otro. Todo comenzó una tarde cuando regresé del trabajo. Al abrir la puerta del departamento, tuve una sensación muy extraña. Era como si alguien más estuviera ahí esperándome. Traté de no prestarle atención, pensando que era solo el efecto de la soledad o el estrés que aún llevaba encima. Pero la sensación no desapareció. Los días siguientes volvía una y otra vez. Junto con esto, comencé a notar cosas muy extrañas en la casa. A veces la televisión se encendía sola en medio de la madrugada. Otras noches, mientras estaba en la cama, sentía como si alguien se sentara suavemente en el borde, aunque no había nadie más. Pero lo que más me perturbaba era el balcón. Siempre cerraba la puerta y las persianas con seguro, pero cuando regresaba a casa o cuando apenas estaba despertando, estas estaban abiertas, como si alguien hubiera estado ahí mirando al exterior. El viento no podía abrirlos, ya que el seguro era fuerte, así que por un momento llegué a pensar que me estaba volviendo loco. No sabía quién podía estar entrando ni cómo. La noche del 31 de diciembre esto empeoró. Ese día había sido especialmente difícil. El ambiente de fin de año me hizo recordar todas las celebraciones que antes compartía en familia, así que llegué del trabajo muy desanimado. Cené algo ligero frente al televisor, pero no tuve fuerzas para esperar el cambio de año, así que me fui a la cama temprano. Más tarde, me desperté con el estruendo de los fuegos artificiales. El año nuevo había llegado. Me levanté para ir a ver desde mi balcón lo que sucedía en la calle. Cuando crucé la sala y me acerqué a la puerta, me encontré con que ésta estaba entreabierta, aunque yo la había cerrado con llave horas antes. Al asomarme, me llevé un gran susto. En el borde del balcón había una mujer de cabello largo y oscuro. Estaba vestida de negro y con la mirada fija en la calle. Me quedé inmóvil. Estaba muy asombrado, pero también muy aterrorizado. Las palabras apenas podían salir de mi boca. ¿Quién eres?, grité, pero ella no se movió ni respondió. Di un paso hacia adelante con la intención de acercarme a ella, pero en ese instante la figura se inclinó hacia adelante y se aventó al vacío. Escuché un ruido en la calle y, sin pensarlo, bajé las escaleras corriendo. Cuando llegué al lugar donde debió caer, no había absolutamente nadie, ni un solo rastro de la mujer, ni ningún daño en el suelo, y tampoco había nadie que pudiera explicarme lo que había pasado. El miedo me invadió por completo. No sabía qué hacer. ¿Cómo iba a explicarle a la policía que había visto a una mujer caer del balcón y que luego no había nada? Me sentía extremadamente confundido, así que regresé al departamento lo más rápido que pude. Al entrar al departamento, el ambiente se sentía más pesado que nunca. El miedo me había invadido por completo. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Los días siguientes fueron aún peores.
Cada rincón de ese lugar me recordaba lo que había visto y tenía esa extraña sensación de que no estaba solo. No pude soportarlo más, así que terminé por mudarme apenas tuve la oportunidad. Hasta el día de hoy no tengo respuesta alguna. Nunca supe quién o qué fue esa mujer que vi en el balcón esa noche de fin de año. Y siempre me voy a preguntar si eso realmente sucedió. O quizá fue un espejismo de mi mente, la cual estaba afectada por el dolor de mi divorcio. Lo único que sé es que jamás podré olvidar aquella imagen. Hace 6 años, trabajaba en una empresa donde me tocaba rolar los 3 turnos. Nunca me gustaron mucho las jornadas nocturnas, mucho menos cuando se trataba de fechas importantes. Para mi mala suerte, en una ocasión me tocó laborar la noche del 31 de diciembre, justo cuando todo el mundo se preparaba para recibir el año 2020. Desde temprano había estado pensando en la cena familiar que me iba a perder y en lo aburrido que sería estar trabajando. Aún así, no podía cambiar nada y mejor continué con mis actividades. Justo a las 11 de la noche comencé a sentir mucho sueño. Había estado despierta desde muy temprano, así que decidí ir al baño a descansar por unos minutos. Los baños de la empresa eran pequeños y sencillos, así que era fácil saber si había alguien dentro. Solo bastaba con mirar si se veían pies por debajo de las puertas. Al entrar, todo estaba oscuro. Los focos siempre se apagaban solos si no había movimiento, y ahí no había rastro de nadie. Cerré la puerta del primer baño que encontré. Me apoyé en la pared para estar más cómoda. Cerré los ojos y empecé a dormitar. De repente, sentí un frío muy intenso que me recorrió todo el cuerpo. Este fue tan fuerte que abrí los ojos de golpe. En ese instante me di cuenta de que debajo de la puerta del cubículo había unos pies parados. Esa podría ser una escena normal, pero precisamente por eso en el momento no comprendí cómo eso me llenó de mucho miedo. Tampoco entendía por qué esa persona se quedaba ahí parada. En vez de buscar algún otro baño vacío, estaba parada frente a mi puerta. Con la voz un poco temblorosa le dije: «Aquí está ocupado, busca otro baño». Nadie respondió. El frío seguía aumentando y yo comencé a temblar de miedo. Llegué a tal punto de que las lágrimas salieron de mis ojos. La persona seguía ahí parada, sin hacer un solo movimiento. Saqué mi celular para llamar a algún compañero, pero la pantalla mostraba que no había señal. Me quedé ahí quieta y sin atreverme a abrir la puerta. Justo en ese momento se oyó el ruido de la puerta principal del baño. Estaban unos compañeros felicitándose por el año nuevo. Eso me hizo armarme de valor y sin pensarlo más abrí la puerta. Justo ahí me encontré a Patricia, mi compañera de trabajo. Yo no podía emitir una sola palabra, solo tomé del brazo a mi compañera y no podía dejar de mirar el baño donde había estado. En ese momento ella entendió que algo estaba mal, así que me llevó hasta el área de descanso. Ahí me dio agua y trató de calmarme. Yo estaba muy alterada, así que por esto tardé varios minutos en explicar lo que había pasado. En medio de nuestra conversación se unió un compañero de más antigüedad de la empresa. Él escuchó todo lo que yo estaba relatando y nos contó que hace unos 10 años, justo la noche del 31 de diciembre, una trabajadora se quitó la vida en el baño. Me dijo que no soy la única que ha tenido encuentros con ese ente. Algunos han visto esa misma escena en los baños y otros más han sentido ese frío intenso inexplicable. Nunca más volví a entrar a ese baño. Actualmente ya no trabajo ahí, pero cada fin de año es imposible no recordar esa perturbadora experiencia. Por muchos años mi mamá, mi hermano y yo llevamos a cabo una tradición de fin de año. Esta consistía en que cada uno de nosotros
Escribí en un papelito un mensaje que queríamos leer el próximo 31 de diciembre. Todos los depositábamos en un frasco y cuando llegaba la noche de fin de año, lo abríamos para leerlos en familia. Como era de esperarse, la noche del 31 de diciembre de 2022, escribimos nuevos papeles. Leímos los del año anterior y comenzamos ese año sin nada que nos hiciera suponer lo que vendría. El año casi acabó sin novedades, hasta que a principios de diciembre mi madre tuvo un accidente que le arrebató la vida de golpe. Fueron días muy difíciles. Cuando llegó la noche del 31 de diciembre, mi hermano y yo estábamos solos en casa. No teníamos ganas de hacer nada especial, porque por primera vez mamá no estaba con nosotros. Para animarme un poco, mi hermano me propuso que siguiéramos con la tradición, ya que así podríamos leer las últimas palabras que mi madre había dejado. Tomé el papel, comencé a leer y en él mi mamá nos decía cuánto nos amaba. Esperaba que esa noche no estuviera siendo tan difícil y que aunque ya no estuviera físicamente aquí, su presencia siempre nos acompañaría. Justo en ese momento, la bocina inteligente de la sala comenzó a reproducir su canción favorita. Fue algo muy extraño, pero profundamente conmovedor. Sentimos que mamá no solo había presentido un año antes que ya no estaría con nosotros, sino que esa noche, de alguna extraña manera, su esencia estuvo con nosotros, aunque haya sido por un par de minutos.